Bienvenido y bienvenida a una nueva conversación dentro del ciclo Aquí se piensa Chile. Estamos en una sala, en un salón de la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, haciendo esta conversación, de la cual ya hemos tenido anteriormente otros invitados y otras temáticas. Hoy día vamos a abordar un tema muy interesante y es entender cuál es el mundo de la investigación desde las regiones, en las regiones. Estamos, como he dicho siempre al comenzar esta emisión, en un lugar histórico para la televisión. Aquí abajo, en el piso de abajo, se hizo la primera transmisión de la televisión chilena. Y quiero agradecer a nuestros invitados de hoy día que hayan accedido a esta conversación. Quiero darle la bienvenida en primer lugar al profesor Luis Mercado. Él es vicerrector de Investigación, Creación e Innovación de la PUCB, doctorado en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Santiago de Compostela. Dirige un grupo de investigación de inmunología de peces y es titular de la cátedra de inmunología de esta universidad. Muchas gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Ok, muy buenas, ¿qué tal? Y también quiero darle la bienvenida a Cristian Gallardo. Él viene y vino especialmente desde Concepción a conversar aquí. Estamos muy agradecidos por ello. Académico, investigador de la Universidad de Concepción, investigador en biotecnología marina y genética de organismos marinos. Es biólogo marino, doctor en acuicultura de CICC en Baja California y además lidera un laboratorio de biotecnología y genómica acuícola del año 2000, es subdirector del Centro de Excelencia INCAR, financiado por ANIT. Profesor, muchas gracias por venir desde el sur a Valparaíso a conversar sobre la investigación. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarle a cada uno es conocer un poco su historia como investigadores, cómo llegan a la disciplina donde llegan, cómo nace la pasión y la vocación de un investigador como ustedes. Luis. Bueno, mira, yo alguna vez me hice esa pregunta, ¿cómo, en qué momento de mi vida probablemente habría surgido esas capacidades que uno puede tener de forma natural? Y yo recuerdo que yo entré a la universidad en los años 80, o sea, tuve una infancia en los años 70, que en esos tiempos teníamos mucho contacto con la naturaleza, siempre estábamos jugando en algún lugar con vegetación, íbamos a los riachuelos. Yo soy de la región, vivía en Viña del Mar, mis abuelos eran de Valparaíso, y siempre tenía contacto con este mundo exterior, jugábamos mucho. La casa de mis abuelos, estando en Valparaíso, yo recuerdo que tenía hacia la parte de atrás de la cocina como un patio elevado, o sea, en realidad era parte de la casa, pero uno abría una puerta que estaba en el suelo, que era como una escotilla, y al bajar llegabas a un jardín. Y el jardín habían árboles, bueno, animales, estos palotes. Y ese contacto con la naturaleza yo creo que fue llevándome a curiosear y a tener mucha atención sobre el mundo animal, vegetal que nos rodeaba. Y luego cuando llegó la época que ya estaba en el colegio, que iba a entrar a la universidad, también era una época en donde solo existían las carreras clásicas. O sea, ingeniero, médico, abogado. Los cajones. Claro. E ir a otra carrera implicaba salir de la región. Qué sé yo, psicología ya era algo exótico. Y bueno, estaban las licenciaturas y yo agregaría otro efecto. Yo tenía mucha curiosidad por estudiar en esta universidad. Por eso soy exalumno aquí. Y, y siempre este edificio instalado aquí en esta parte de Valparaíso, a veces uno pasaba por fuera y intentaba mirar qué ocurría adentro. El tema de la universidad era algo como misterioso. Y, y esta carrera, yo entré a estudiar biología aquí en la Católica, Ajá. y entonces esa época inicial fue igual dura, porque cuando uno estudia ciencias, estudia cualquier cosa menos lo que le interesa. Yo quería estudiar biología y tenía que hacer química, física, matemáticas, pero luego aparece la biología y uno va buscando, ya luego la biología es enorme en diversidad y uno va hacia aquella área que te gusta más. Pero es una cuestión también un poco increíble, cómo uno se va interesando más por temas de una naturaleza en particular. En mi caso fue el mundo celular, las células, los microscopios, y la parte molecular en aquella época estaba muy poco explorada. Yo después fui aprendiendo con el posgrado.
Y esta especialización, inmunología de peces, ¿cómo se llega Sí. ahí? Explíquenos qué significa, explícanos qué es la inmunología de peces. Bueno, hemos aprendido mucho de inmunidad a propósito del COVID y la importancia de un sistema inmune robusto para que las personas puedan enfrentar de mejor manera algún patógeno, el que sea, en una pandemia o todos los años en un resfrío anual. La inmunidad es lo que tiene que ver con nuestra defensa, son los mecanismos celulares y moleculares que permiten reconocer lo ajeno y atacarlo, pero también reconocer lo propio cuando sea alterado o sea modificado, que es lo que pasa en el caso de los tumores o también cuando una célula infectada por un virus o un patógeno intracelular es una célula propia que se modifica, se convierte en distinta. Entonces, existen mecanismos que detectan esto y lo pueden atacar y pueden atenuar entonces el efecto de algún microorganismo patógeno o una alteración interna. Entonces, la inmunidad es defensa. Y la defensa depende de múltiples cuestiones, tanto genéticas, nutricionales. ¿Y por qué los peces? ¿Por qué la Y inmunidad en los claro, peces? entonces ahí tengo que regresar a la historia de mi vida. Cuando estaba terminando la licenciatura en biología, yo había empezado a trabajar con una profesora, con Gloria Arenas. Ella, aprendí mucho con ella. Ella estaba regresando de un doctorado que había hecho en Madrid y había trabajado en esos años eh, con unas técnicas que se llaman de histoquímica, que es como un marcaje con colores en los tejidos en base a reacciones enzimáticas. Entonces, en aquella época eso era como muy novedoso y se marcaba en el sistema nervioso, hacíamos eso ensayo. Entonces, ahí me empecé a meter en el mundo celular, pero también un poco en el mundo de la bioquímico. Entonces hice un magíster y ella dirigió mi tesis de magíster y el tema que yo trabajé fue un tema de inmunología. Era un magíster en ciencias microbiológicas y yo vi la parte de células inmunitarias humanas y trabajé sobre una hipótesis de cómo funcionaba, cuál era el mecanismo de acción de una droga que era antileucémica, que es la L-asparaginasa. Y todo era muy existía mucho trabajo, o sea, no es como los laboratorios de ahora que tenemos que están mucho mejor implementados, entonces tenía que ir al Hospital Van Buren a trabajar en el laboratorio de inmunología, a aprender a obtener las células, luego venía a la universidad y hacía las incubaciones con las moléculas que yo estaba investigando, luego finalmente capturaba una imagen, para mí eran tremendos pasos. Me gustó mucho esa tesis y ahí aprendí inmunidad en esa tesis de magíster. Pero luego en nuestra universidad y en el Instituto de Biología donde yo trabajaba, no utilizábamos modelos humanos, nos hacía biomedicina. Entonces se trabajaba con modelos animales. Y entonces de allí surgió la idea de hacer una tesis doctoral en temas de inmunidad, de defensa, pero en animales. Y la tesis que yo hice en la Universidad de Santiago de Compostela en España fue en moluscos. Trabajé yo primero en Ah, esa temática y me dediqué a ver respuesta inmune, aunque me pasé toda la tesis purificando una enzima para poder empezar a ver después la respuesta inmune. Pero así fue que en el magíster aprendí inmunidad, después en el doctorado la parte más bioquímica y a trabajar con otro modelo. Y ya cuando regresé a Chile habíamos empezado a trabajar con moluscos porque en ese tiempo se previó que se iba a desarrollar el clúster de los mitilios, los choritos, pero nunca se llegó a desarrollar tanto esa industria porque los moluscos se producen en muchos lugares, por ejemplo en Europa que se consume mucho, existen dietas, cuotas, mejor dicho, cuotas de producción. Entonces, por lo tanto, no es un área muy competitiva. Entonces, claro, el área más competitiva en animales en Chile es la salmonicultura. Y allí entonces hice, como diría un biólogo, un avance filogenético. Pasé desde los moluscos hacia los peces y la verdad es que ha sido un modelo fascinante porque los peces son los primeros vertebrados que desarrollan inmunidad adaptativa. O sea, en el fondo son los primeros vertebrados, y falta una coma, parte el desarrollo de la inmunidad en ese grupo animal, una inmunidad distinta, mucho más avanzada que la que está en los invertebrados, y por lo tanto el modelo de estudio es la inmunidad de mamíferos, que es la que conocemos más compleja, y hay algunos aspectos similares, otros que no son tan similares, y hay muchos aspectos poco estudiados, y eso ha servido de motivación para aprender más cosas en ese sistema. Entonces,
Si me tardé mucho en la respuesta porque era larga la historia, pero estudiar defensa en peces finalmente también es un, o sea, desde el punto de vista de la ciencia básica es un aporte eh, que tiene el valor de que conozcamos la biología de un grupo animal que es extremadamente diverso y que está en todo el planeta, en distintos ambientes. Y en el caso de Chile en particular, por ser un país con una altísima producción en la salmonicultura, es un aporte, es un apoyo y he podido trabajar con empresas en Eso lo, caracterizar inmunidad, etcétera. vamos a desarrollar ese tema en la relación con la empresa, la academia, etcétera. Profesor Cristiano, usted es biólogo marino, ya dije, doctorado en acuicultura en Baja California, lidera el laboratorio de biotecnología y genómica acuícola. Nos va a contar también su historia, cómo nace la pasión por la investigación, Sí. esa parte más biográfica, y luego cómo deriva y hacia su área de especialización, para que también nos transmita compasión para alguien, que algún joven que nos Sí, esté claro. escuchando, que a lo mejor quisiera tomar ese camino alguna vez en Sí. su vida. ¿Ah? Sí, bueno, mi historia es más sencilla que la de Luis. Luis es más mecénica, ¿no? Salió al jardín y lo iluminó, qué sé yo, Tuvo una epifanía. Hubo una epifanía, Fue ¿no? una epifanía, No, claramente, no, indudablemente. la mía fue mucho más sencilla. Yo quería ser inventor. Cuando los niños le preguntan qué quieres ser, bueno, si va a un colegio privado le va a decir, ojalá es todo médico, ojalá es todo abogado. Yo quería ser inventor. ¿Pero qué es un inventor? Si tú vas, un inventor es una persona, primeramente que tiene que estar fuera del rango normal de persona. Tienes una persona abstraída, solitaria, qué sé yo, claramente dentro de un rango del espectro autista, sin duda. Tiene que ser capaz de abstraerse a tal punto para poder conectar cosas en el espacio y en el tiempo que son completamente inconexas, que solamente en su cabeza tienen una idea de concepción real, ¿ya? Es un inventor. Entonces, yo sabía que quería inventar algo, no tenía idea de lo que era, no tenía idea qué quería hacer, tampoco tenía idea qué quería estudiar, pero siempre tenía la idea de que quería inventar cosas. A lo mejor podría ser ingeniero, uno podría ser, pero ¿por qué un inventor podría ser un biólogo, no? Entonces, en ese momento, la biología marina estaba teniendo un auge con todo lo que era los programas de Jacques Cousteau, justamente con la televisión, como Jacques Cousteau nos llevó al mar y entender que había un mundo fascinante bajo el mar. Y para muchos de mi época, eso los fascinó. Y muchas personas dijeron, bueno, y Chile tenía una conexión de la ciencia con el mar muy temprana, probablemente de las primeras en Latinoamérica. Y empieza a generar una serie de investigación en ciencias marinas, que principalmente localizada en alguna universidad, como aquí en la Universidad Católica, también en la Católica del Norte, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, en Valdivia. Empieza a emerger un poco de investigación en ciencias del mar. Y yo decido, bueno, quizá el mundo de la exploración es lo mío. Y decido entonces entrar a biología marina. Y cuando entro a biología marina, no me gustó. No me gustó porque los biólogos marinos son hippies, ¿no? Les gusta andar en la playa, ojalá con un perro atrás, ojalá no se bañen, qué sé yo, ¿no? Bueno, para algunas cosas también, entonces, y bueno, y los biólogos marinos son así, ¿no? Andan y le encantan las ballenas, los mamíferos marinos. A mí no me gustaba nada de eso. A mí me atraía un poco la parte, decía Luis, la parte celular, lo que había dentro de este mundo abstracto. Ahí está la invención. ¿Cómo puedes conectar dentro de una célula cosas que tú no sabes? Tú tienes informaciones, pedazos de información, y tienes que en tu cabeza ser capaz de interactuarla. Entonces, y ahí descubrí que lo que me gustaba a mí era la genética. ¿Ya? ¿Pero qué es la genética? La genética es como un libro. La genética es como un libro, tiene miles y miles de palabras, y cada información, cada palabra significa algo dentro de lo que puede expresar una célula, una proteína. Pero lo interesante de la genética, como un libro, es que tú puedes dedicar toda una vida a estudiar solamente un capítulo, o puedes estudiarlo todo, y puedes releerlo, puedes volver a leer el libro y vas a encontrar cosas nuevas. Eso es lo que es la genética. La genética es una exploración profunda de la vida, de alguna forma, pero entendiendo más bien cuáles son las bases fundamentales moleculares que ellos tienen. Y ahí encontré que había algo que me llenaba en esta carrera de buscar lo que era la invención, ¿no? La genética tiene mucho de eso. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que alguien se tuvo la idea de que si lograba sacar, por ejemplo, un pedazo del virus y pudiese meterlo en una partícula que podríamos llamar vacuna y podríamos
inyectarlo a nosotros y nos podríamos proteger. Eso es una invención abstracta completamente, que solamente está en la cabeza de las personas que estuvieron haciendo eso. Entonces, para todas las personas que son apasionadas por la invención, por los pensamientos abstractos, la ciencia sin duda es lo de ellos, ¿no? Es muy cerca del arte. La arte también requiere esta abstracción, esta forma de ver la vida y de forma de ver la forma. Ahora es un pensamiento abstracto, pero muy, en el caso tuyo, digamos, muy ligado a la vida. O sea, Muy ligado a la vida. muy, claro. muy ligado directamente a la vida, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y tiene un gran, y diría yo que tiene, y esto es adictivo, Ajá. es la parte más adictiva. Los investigadores tienen esta parte de su cerebro de la adicción. ¿Y cuál es la adicción? La adicción es básicamente ser capaz de armar un rompecabezas. Los que son adictos a rompecabezas no van a parar hasta que logren colocar la última pieza. En este es exactamente lo mismo. Tú tienes que llegar a armar el rompecabezas, y yo creo que Luis lo ha sentido cuando ve que las cosas cuadran. O sea, pensamos que esto funcionaba así y así, y mira, y la evidencia muestra que realmente era. Bueno, ¿qué fue lo que llevó la intuición a poder reconocer que podía haber algo? Eso tiene un aspecto bien increíble en la ciencia en general. Estos rompecabezas que se logran armar, la adicción que tiene en la ciencia es bien particular, ¿no? Bueno, se ha dicho repetidas veces que el asombro, el viejo taumazein de los griegos, es Sí. el origen del pensar de la filosofía y también el origen de la ciencia. Le voy a preguntar a los dos, de las investigaciones que ustedes han hecho, ¿qué es lo que más les ha asombrado descubrir? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero sirve justamente para buscar algo dentro de la amplitud de la pregunta. Yo recuerdo que hay un libro de un físico chileno que se llama La sombra del asombro, sobre la física, de Francisco Claro. A ver, ¿cuál es el asombro más grande que has tenido tú como investigador en tu especialidad? Bueno, uno de los asombros más grandes que hemos tenido actualmente es que estamos trabajando mucho con las bacterias. Nosotros hemos visto que las bacterias que están en nuestro cuerpo, no solamente, tú por ejemplo, si tú estás enfermo, te sientes deprimido, tus bacterias en tu intestino y en tu microbioma intestinal cambian. Una persona, por ejemplo, que sufre de depresión más o menos aguda o crónica, también tiene, una persona que es deportista y es que atleta 100% va a tener una bacteria, una microbiota que va a ser bien particular. Entonces, hoy por hoy lo que sabemos es que cada persona y cada grupo étnico tiene un grupo bacteriano completamente distinto. Y cuando tú miras, por ejemplo, algunos, ¿pero qué hacen esas bacterias? ¿Por qué están ahí? Y lo fascinante ha sido que hemos encontrado que esas bacterias claramente están ahí porque han evolucionado con la vida, con los seres humanos. Ahora, llevándolo a nuestro ámbito marino, lo hemos encontrado que también, por ejemplo, son una fuente, por ejemplo, para atacar nuevas enfermedades. Principalmente lo que hemos encontrado fascinante ahora es que hay algunos parásitos, por ejemplo, o algunos patógenos que atacan a los peces, ¿ya? Que es un problema grande en Chile. Y hemos encontrado que quizá las formas de inmunizar los peces o generar las vacunas clásicas no es la ruta, no es la vía. Y hemos encontrado que quizás si atacamos un poco las bacterias que viven en el interior de estos parásitos, es una buena forma de protegerlos en forma inmunitaria. Entonces ahora estamos generando un nuevo tipo de vacuna que se llaman vacunas antimicrobiota. Las vacunas no van a atacar al hospedero, al animal, van a atacar a las bacterias que están dentro, dado que la relación entre bacteria y el hospedero es tan grande que si tú rompes eso, completamente rompes también la dependencia y por lo tanto tiene efecto. Para entenderlo un poquito, hay una película de un libro que fue publicado que se llama La Guerra de los Mundos. ¿Ya? Sí, de Wells. De Wells. H.G. Wells. Sí. La Guerra de los Gran Mundos, libro. bien sencillo. ¿No? La Guerra de los Mundos es bien sencillo. Llegan los aliens, miles de años de evolución a la Tierra, qué sé yo, atacan a los pobres humanos, los humanos tratan de defenderse como pueden, claramente van perdiendo la batalla, mucho menos evolucionados. Bueno, estos aliens que vienen llegando son los parásitos, ¿no? Miles de años de evolución. Y de alguna forma los humanos, tratando de defenderse, probablemente son los peces. ¿Ya? Y tratan de defenderse como pueden, y el libro termina en que una mañana, los aliens simplemente aparecen muertos. Y según Wells dice que mueren porque las bacterias que estaban dentro de los aliens no logran soportar el ambiente terrestre. La Guerra de los Mundos. Entonces, no por lo que hayan hecho los humanos, ni por todo el desarrollo tecnológico, simplemente por las bacterias que tenían los aliens mueren. Esa forma de la Guerra de los Mundos es lo que estamos utilizando ahora como una tecnología nueva para controlar, por ejemplo, parásitos y enfermedades en la salmocultura. Cuando habla de las bacterias me recuerdo haber entrevistado alguna vez a Jan Margulis, Sí. Y cuando hablaba de las bacterias con una pasión y casi devoción, casi que amaba más las bacterias que a los seres humanos. Sin duda. Le escuché unos elogios de las bacterias extraordinarios. Es un mundo
Muy fascinante el mundo de las bacterias. No, sin duda, y hoy por hoy yo creo que es un tópico a nivel muy, muy excitante también. Sí. La misma pregunta. Un asombro dentro de tu camino como investigador. ¿Qué es lo que te ha asombrado más o te sigue asombrando más en tu trabajo de investigador? Yo creo que he experimentado múltiples asombros, porque, como dice Cristian, la biología es, o sea, es un mundo, o sea, y nosotros los científicos en realidad de pronto nos podemos asombrar por cuestiones extremadamente complejas que tienen mucha técnica, mucho análisis. Después de un procesamiento de datos enorme llegas a una verificación que es asombrosa para decir, después de todo lo que hemos visto, llegar a este dato es único, o simplemente a veces nos asombra la sencilla observación de un animal. Hace 2 semanas estuve en Magallanes en una reunión del CRUCH de vicerrectores y visité el INACH y tenían unos estanques, unos acuarios, unos peces y yo me quedé maravillado. Prácticamente dije yo, me enamoré de este pez. Ver un pez antártico que estaba allí me llamaba la atención sus colores, el tipo de aletas. O sea, uno empieza a pensar toda esta estructura que tiene, ¿para qué le sirve? E incluso me llamó la atención porque tenía unas manchas negras bien intensas y uno asocia a estos ambientes polares como la ausencia de pigmentación o los animales de otro color. Entonces, esos asombros pueden ser de cuestiones muy sencillas o cuestiones muy complejas, pero cuando tú hiciste la pregunta, se me vino a la cabeza una situación, luego recordé otra, pero en esa tesis de magíster que comenté antes, cuando iba al hospital a buscar las células, pasó que hice el experimento y resultó. Y resultar significaba marcar unas moléculas sobre las células. Y el marcaje se veía con fluorescencia. Entonces tú mirabas al microscopio y se vean los puntitos perfectos. Era como verlo en un libro. Y cuando yo trataba de tomar imágenes de esto, no tenía un sistema de captura apropiado. Y por lo tanto, lo que yo veía en la foto versus lo que había visto en el microscopio era de una distancia enorme. Entonces, en ese tiempo, a principios de los 90, había llegado a la Universidad de Chile un microscopio confocal, que es un tipo de microscopía que trabaja con láser. Entonces, te puede dar una visión completa de la célula, se pueden hacer, las va cortando, o sea, digitalmente, y luego las junta, las reúne. Bueno, finalmente cuando yo tomé mis muestras y se hizo una colorimetría, es decir, dependiendo del color era la profundidad, y veo esta estructura redonda, marcada con distintos colores, y yo decía, ahí está mi molécula, y están todas las... fueron los primeros asombros que tuve de poder verificar tan claramente en una imagen lo que yo estaba realmente viendo al microscopio y que no teníamos tan buenos mecanismos de captura. Hoy eso ha cambiado muchísimo y ha mejorado. Y me voy al otro extremo ahora con el trabajo con los peces. Siempre que se trabaja con animales, cualquier animal o vegetal, o sea, cuando trabajas con organismos vivos, cuando se hacen los experimentos se cuidan mucho las condiciones experimentales. La temperatura, la humedad, el pH, y eso está súper controlado. Y cuando uno hace un trabajo y lo va a publicar, te revisan los controles, todo muy riguroso. Pero como trabajamos con peces y los peces viven o sea, viven en cultivo, una vez decidí hacer trabajos en campo. Y todo el mundo me dijo, pero no, es que, ¿y las variables cómo se van a controlar? ¿Y qué pasa si hay una infección? ¿Y qué pasa si cambia la temperatura? No importa, pero esa es la realidad. Es como el área biomédica, los remedios se hacen para las personas que están metidas, insertas en la sociedad y en sus localidades, no un individuo encerrado en una burbuja. Entonces, la primera vez que tomamos e hicimos análisis biológicos y vimos que podíamos encontrar diferencias clarísimas en el funcionamiento de estos peces, si es que habían tenido distintas dietas, si es que estaban infectados por un patógeno, y lo podíamos identificar allí, en campo, en el mar, en cultivo, con miles de variables involucradas, pero puedes encontrar diferencias entre dos grupos que están en unas situaciones distintas. Quiero ahora preguntarles por algunas líneas de trabajo y algunas reflexiones que ustedes han hecho también sobre su quehacer. El tema de la biotecnología. Yo entiendo que tú te has interesado en la importancia de la biotecnología
por ejemplo, las especies marinas en especies de extinción, en fin, para la supervivencia incluso de las futuras generaciones. Me gustaría que habláramos un poquito de esa dimensión, la biotecnología en el área de investigación que tú Sí. desarrollas, qué importancia tiene, qué es lo que has hecho en esa dimensión. La biotecnología nace un poco en el año 80 cuando existe un consorcio para decodificar el genoma humano. Costó aproximadamente 100 millones de dólares hacerlo. Esto tardó entre 10 y 12 años en tener la información genética. ¿Ya? Solamente, esto era como llegar a la Luna, ¿no? Fue un consorcio entre varios países, lo lideraba precisamente Estados Unidos, y era como llegar a la Luna. O sea, el primero que llegaba a tener la información de genética del humano probablemente iba a liderar a nuevas áreas de investigación que hasta ese momento no se sabían. Increíblemente que de esos 100 millones de dólares que se gastaron ahí, se estima que hoy por hoy cerca de probablemente 1 billón, 1.000 millones de dólares ha generado solamente la industria biotecnológica a raíz de esa información. Por ejemplo, nuevos fármacos, nuevas terapias para contra el cáncer y nuevos conocimientos también que se ha hecho con distintas enfermedades en humanos. Entonces la biotecnología lo que hizo básicamente nace justamente de la información genética que se produjo hoy. Ahora, desde ese salto de hace el año 80 hasta ahora, cambió completamente el escenario. Hoy por hoy es posible tener información genética de un humano en forma individual. Ya podríamos secuenciar tu genoma perfectamente, saber cuáles son tus variantes, qué sé yo, cuáles son tus fobias, cuáles son tus posibles enfermedades, y eso tenerlo probablemente en un par de semanas a un precio que podría no costar más allá de 500.000 pesos, por ejemplo. Entonces, estamos hoy por hoy en una área completamente distinta. Y la biotecnología, entonces, ha permitido de alguna forma traer nuevos productos y nuevos servicios, como lo que hablaba. En el ámbito marino, principalmente, la biotecnología ha sido utilizada, por ejemplo, para entender también si encontramos nuevos fármacos. El mar, sin duda, es un vergel de nuevas moléculas, ¿no? Que pueden ser testeadas con actividad anticancerígena, con actividad antimicrobiana, etc. Y esta información es la que la biotecnología trata de capturar, ¿no? Y trata de encontrar y trata de probar. Así que la biotecnología hoy por hoy es una herramienta que se está usando en distintos tipos de ámbitos, en el ámbito marino específicamente, en la parte de producción, por ejemplo, en salmonicultura, hoy por hoy. Aparte, es una área que permite la creación de nuevos negocios, nuevos emprendimientos, innovadores, qué sé yo, que hoy por hoy está revolucionando a muchas partes del mundo. Quiero dejar abierta una pregunta antes de ir a una pausa. Tú has planteado, yo te he leído por ahí que, o ha sido una de tus líneas de trabajo, o obsesiones, o vocaciones, es que los avances de la investigación que se hacen en la academia no deben quedar solo en el ámbito académico, ¿no? ¿Cómo se da esta salida, este cruce, este salto, no sé, desde la academia a la empresa, al mundo? ¿Qué es lo que hay ahí, digamos, qué dimensión hay? ¿Qué se puede hacer y qué se ha hecho? Es una pregunta que quiero dejar ahora que nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando sobre investigación desde las regiones. Volvemos en unos minutos. Sigamos conversando en Aquí se piensa Chile desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El tema de esta emisión es investigación desde las regiones. Hemos entrado en los laboratorios, en las pasiones, en los asombros de lo que significa ser investigador de ciencia. Estoy con Luis Mercado, vicerrector de Investigación, Creación e Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, biólogo, doctor en biología, doctorado en bioquímica y biología molecular. Y estoy también con Cristian Gallardo, que ha venido especialmente desde Concepción a conversar con nosotros, académico e investigador de la Universidad de Concepción en biotecnología marina y genética de organismos marinos. Yo dejaba una pregunta antes de ir a la pausa, y es que tú, Luis, te has interesado siempre en esto de que los avances de la investigación, algunos de los que hemos señalado acá, no queden recluidos o encerrados o encapsulados, por decirlo así, en la academia. A ver, háblanos un poco de eso. ¿En qué estamos en eso hoy, en términos de la investigación, de la relación de la academia con el entorno, con lo que está afuera? Bueno, tú lo mencionabas, el asunto, la relación que podemos tener con la parte productiva. ¿Qué se puede hacer? Mucho. Se puede hacer muchísimo. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho poco.
en relación a la cantidad enorme de cuestiones que se pueden hacer en la industria, desde la mejora de procesos del ámbito que sea, biológicos, informáticos, económicos, etcétera, hasta la generación de nuevas empresas. Eh, Hay esfuerzos para mejorar este vínculo. Aquí respondo un poco como vicerrector más que como investigador. Hay esfuerzos a nivel estatal a través de diversos programas que provienen desde la NID, estos programas de Ciencia 2030, Ingeniería 2030, los proyectos de innovación en educación superior, estos proyectos INES de innovación, incluso los INES de género, todos apuntan a incorporar en la formación de los futuros profesionales herramientas de innovación. Y las herramientas de innovación tienen que ver con trabajar más aspectos creativos y los aspectos creativos que deriven a dar soluciones y que esas soluciones vayan en todos los ámbitos posibles y que se produzca este encuentro entre la industria y el sector productivo y la academia. Pero que este encuentro se produzca desde muy temprana, muy tempranamente, cuando los futuros profesionales están en un proceso de formación. Porque van a conocer la diversidad de las problemáticas, pero van a tener nuevas herramientas para poder resolverlas. Porque una cosa es que aprendan lo propio de su disciplina, pero otra es que aprendan lo propio de su disciplina con creatividad, con capacidad innovadora e ir a este encuentro con la industria. Lo tradicional que hemos visto hasta ahora es que en las universidades los futuros profesionales hacen prácticas. Pero las prácticas puede ser ir a sentarse en un escritorio, ir a mirar un proceso, o sea, hay una actitud muy pasiva respecto del estudiante en práctica. La idea de futuro es que exista este encuentro y poner sobre la mesa, mira, estas son mis problemáticas, estos son mis requerimientos, ahora nosotros, ¿cómo lo podemos resolver? Entonces, es un camino que requiere que ambas partes, las universidades y la industria, vayan avanzando a un cambio, el cambio de cómo estoy formando al profesional y la industria ser mucho más receptiva. Los últimos datos que nos daba la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la NID, acerca del aporte de la industria en Chile a la innovación, informa que son mínimos. O sea, Paupérrimo. claro, en Chile la investigación, la innovación es financiada por el Estado mayoritariamente. Entonces, cuando pensamos en que debe haber mayor financiamiento en la investigación, principalmente pensando que esta investigación derive hacia la innovación, es a través de aportes de la industria. Hoy por hoy la principal vía es a través de Corfo y de proyectos que la Corfo, las industrias concursan y la Corfo genera mecanismos que facilita que las empresas inviertan estos recursos y las empresas mandatan a las universidades para resolver determinados problemas. Pero son casos muy puntuales y en algunas áreas en que en Chile se ha desarrollado más el vínculo entre la academia y la industria. Un caso, el de la salmonicultura, que con Cristian conocemos porque hemos trabajado en el área. Cristian ha estado en INCAR, este centro que su objetivo ha sido la industria, por lo tanto ahí ha habido una relación mucho más cercana, pero aún así no podemos afirmar que sea un proceso sostenido. Ahora, ¿ha habido efectos sobre la industria acuícola? Yo no sé, no tengo datos en Chile qué empresa es la que está más desarrollada en la interacción con la academia y la interacción con la innovación, pero sí tengo datos de que, por ejemplo, gracias a esta interacción con la academia, la salmonicultura es probablemente una de las industrias en donde más doctores en avicultura trabajan, es decir, personas que se han formado a nivel doctoral, pero no para trabajar en la academia investigando, sino que para estar en la industria aportando como profesionales y de una manera mucho más innovadora. Tú has sido como un defensor del emprendimiento universitario, ¿no es cierto? Fomentar
ese espíritu de emprendimiento en los científicos, o sea, en los investigadores, ¿no? Sí. Está la creación de incubadoras de empresas. ¿Qué significa esto de un investigador emprendedor? Es un poco eso, en la línea que estás diciendo, ¿no? Sí, en el sentido más amplio es que la innovación debiera inundar todas las áreas del conocimiento y todas las formaciones. Tenemos una tendencia a pensar en que la innovación, investigación e innovación, son un atributo de las ciencias y de las ingenierías y las tecnologías. Pero estos programas que yo mencionaba de la NIT, también existe el de Conocimiento 2030, que está focalizado en las humanidades y en las ciencias sociales, en donde también hay investigación y en donde también se debe trabajar en la innovación en esas áreas, y la innovación es exactamente lo mismo, es volver a encontrar a los actores que están en las humanidades, en la cultura Ah. y en la universidad, qué es lo que se requiere, cuáles son los problemas que existen, etc. Ahora, las incubadoras han sido el lugar de encuentro para tomar las ideas que tienen niveles de competitividad, que tienen niveles de aplicación, y encontrar las empresas que estén interesadas en desarrollarlas, o que los propios investigadores sean capaces de generar estas EBCT, que son las empresas con base científico-tecnológica, en donde pueden surgir nuevas empresas y nuevas soluciones desde la propia academia. Y, y bueno, nosotros tenemos experiencia en nuestra universidad. La incubadora de negocios Crisalis es una de las más antiguas en esta historia reciente en Chile, que ha tenido reconocimientos también internacionales, trabajando no solamente con la universidad, sino que trabajando también con muchas personas externas a la universidad. Y esto va desde ayudar en negocios muy locales hasta negocios que son mucho más desarrollados. Cristian, en esta misma temática, también el trabajo que tú has hecho, tiene que ver con aplicación en biotecnología, con especies marinas, que puedan tener impacto en la industria y también en la preservación del medio ambiente. ¿Cómo ves tú esta relación? ¿Cuál es el círculo virtuoso que se puede dar desde la investigación con el mundo exterior, por decirlo así, Sí. en sentido amplio? Mira, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene lo que tú has planteado es que, mira, un ejemplo, es como cambio climático. El cambio climático es un efecto global, ¿cierto? Probablemente todos sabemos que el aumento de la temperatura, qué sé yo, está generando estragos, ¿no? Pero en realidad los efectos son a nivel local. Por muy global que sea, son las personas localmente las que sienten el efecto del cambio climático, Claro. no a nivel global. La persona que se inunda, la persona que está con riesgo de incendio, qué sé yo. Esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo logramos que esta innovación que hablaba Luis, que este desarrollo de investigación en regiones, logre impactar localmente? ¿Para qué? Para que la sociedad en su conjunto entienda lo que es la investigación, entienda que el desarrollo que se produce o que el Estado invierte, finalmente tiene un impacto local. Entonces yo creo que, y ese es el desafío que hoy por hoy tenemos que tener. O sea, cómo traducimos la ciencia a la persona que camina en la calle, a la persona que siente que finalmente va a minorar un poco los efectos de distintas cosas, por ejemplo. Entonces yo creo que de ese punto de vista las regiones, sin duda, apoyar un poco más el desarrollo de investigación en regiones, sin duda fomenta esto, ¿no? Fomenta que las soluciones, tanto biotecnológicas como otras, en ciencias, tengan un impacto local en la ¿Tú podrías comunidad. dar un ejemplo a lo mejor de tu área de investigación de algo que haya tenido impacto local? ¿Qué significa? ¿Alguna investigación puedes explayarte sobre eso? ¿Algún ejemplo concreto? Por supuesto, por ejemplo, algo que se está viendo, volviendo al tema de la salmonicultura. La salmonicultura es una industria que claramente es controversial un poco por el impacto y por los impactos que genera en el medio ambiente. Sin embargo, hoy por hoy la salmonicultura en el año 2024 es una industria que ha avanzado mucho tecnológicamente y también está avanzando en hacer las cosas bien. Por mucho tiempo también claramente no la hizo muy bien. Pero hoy por hoy está ahí no. Por ejemplo, algo localmente que se ha hecho es que nos sacamos, uno de los grandes impactos que tiene la salmonicultura es qué pasa con el fondo marino. ¿Ya? La gran cantidad de heces o alimentos que puedan ser depositados en el fondo genera eventos que son anóxicos, por ejemplo, y genera eventos que deterioran el medio ambiente marino. Bueno, localmente, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Localmente se está tratando de entender un poco cómo son los procesos que ocurren en el fondo marino en el cual podemos bioremediarlo. Y para ello, ¿qué se están utilizando? Justamente bacterias que logren
degradar un poco esta materia orgánica, bacterias o hay otras innovaciones, por ejemplo, que están asociadas a oxígeno, más tecnológicas, u otras que están de otro tipo tratando de recuperar el medio ambiente, por ejemplo, incorporando otros organismos a fin de aumentar la biodiversidad. O sea, esto una vez más, y esto solamente se puede hacer acá, ¿por qué? Porque evidentemente los fiordos de Chile, por muy parecido que se parezcan a los de Noruega, poseen condiciones y una flora y fauna completamente distintas. Ahí es lo que voy. Entonces, para poder entender qué pasa con el impacto local, es necesario estudiarlo a nivel local, no a nivel global. Y ahí es donde la investigación tiene su aporte, ¿no? Y las regiones, sin duda, son la fuente para generar este desarrollo. Quiero aprovechar que ya que estamos contigo, estuve ahí investigando un poco lo que tú has hecho. Hay dos investigaciones que además me parece que ilustran bien la especificidad de lo que puede ser la investigación en tu área, pero es muy interesante. La base genómica de la Ostra chilensis. Sí, Esa es una que me gustaría que me contaras. Y la otra es la secuencia genómica del chorito chileno. sí. Uno se come un chorito y no piensa en la secuencia genómica, ¿no? Y una ostra, uno con un champán, pero a ver, esas dos, brevemente me gustaría que me contaras esas Sí. dos, porque ilustra bien lo que es el trabajo que tú haces. Sí, sin que duda. ustedes hacen. Por ejemplo, una de las cosas, como te contaba, hoy por hoy podemos tener genoma, información genética completa de un individuo, pero también de especies. Por ejemplo, la ostra chilena. La ostra chilena es una especie ampliamente sobreexplotada, muy sobreexplotada en el sur de Chile, única en el mundo, es endémica de Chile, pero la hemos consumido, sobreexplotado durante décadas, pero no teníamos ninguna información genética de cuál es, o incluso si en esa información genética es información importante desde el punto de vista biotecnológico. Como por ejemplo, los organismos marinos son muy resistentes a los patógenos, a las bacterias. Han desarrollado todo un sistema inmunológico y toda una serie de baterías de proteínas que permiten justamente contrarrestar esas bacterias. Bueno, si conocemos la información genética, podríamos entonces recuperar esto. Y la ostra en particular tiene unas proteínas muy importantes que se llaman péptidos antimicrobianos. Son como antibióticos naturales que genera Que tienen ellas mismas. que tienen ellas mismas. ¿Ya? Y justamente ¿por qué? Porque están en un medio ambiente marino donde hay mucha bacteria dando vuelta y ellos tienen que adaptarse a un sistema inmunológico capaz de defenderse, pero no estar todo el tiempo defendiéndose de las bacterias, sino que más bien han logrado un equilibrio. Ese equilibrio probablemente es a través de estos mecanismos. Entonces hemos encontrado ahí que hay una fuente interesante de esto. Pero en el caso del chorito, dijimos, oye, chorito, segundo, tú sabes que Chile es el primer exportador en el mundo de chorito, ¿ya? Cerca de 100 millones de toneladas fueron publicadas. Se habla poco, se habla más de los salmones. Se llama como los salmones. choritos, ¿eh? Sí. La industria Bueno, la industria del chorito es una industria. Chile es el primer exportador ¿Y mundial. dónde hay más demanda del chorito En Asia. En Asia. En Asia. Asia, China es el primer productor mundial. Lo que pasa es que se lo come todo. Todo lo que China produce en chorito se lo come. Pero Chile, por ejemplo, ha tenido la industria de agricultura chilena es increíble. Por ejemplo, en el caso de la mitilicultura, perdón, está exportando chorito a China. Antes solamente nosotros exportamos vino, súper bien, pero ahora Chile está exportando no salmones solamente, sino que también chorito a China. Entonces, esto tiene que ver con la calidad, qué sé yo, de la industria y muchas cosas más. La cosa es que, por ejemplo, ¿qué hemos encontrado interesante entonces dijimos, bueno, estudiemos el genoma y hagamos el genoma del chorito, ¿no? Y fue la primera publicación que sacamos hace 2 años atrás del primer genoma del chorito de una especie nativa en Chile, a un nivel de resolución, de alta resolución, pero lo más interesante que tiene es pública. Está disponible para toda la comunidad científica y otros más. ¿Y qué descubrieron ahí? Así como contabas lo interesante de las ostras, lo que tenía. ¿Qué es sorprendente? Descubrimos del algo chorito? sorprendente, y esto es fascinante, mira. ¿Ya? ¿Tú sabes que ¿has escuchado hablar de la marea roja? Sí, por ¿cierto? supuesto. La marea roja, ¿cierto? Son unas microalgas que vienen en el mar, producen una toxina, y esta toxina hay algunas que son diarreicas u otras que son paralizantes. Los organismos como los choritos lo que hacen es bioacumularla. La reconocen como una materia extraña, entonces lo que hacen es encapsularla y la bioacumulan en sus carnes. Por eso cuando tú te comes un chorito que está contaminado con marea roja, tiene una alta concentración de esta toxina y te puede dar parálisis o simplemente una enfermedad diarreica muy aguda. Bueno, pero lo que hace, pero él sobrevive a eso. Claro. ¿Cómo lo hacen? Bueno, resulta que descubrimos en el genoma del chorito una proteína que se llama saxifilina. ¿Qué es la saxifilina? La saxifilina es una proteína que nunca se había descubierto antes, excepto en las ranas. No sé si ustedes han visto
unas ranas que son de colores verdes, chiquititas, ¿no? Que viven, por ejemplo, en el trópico, pequeñas, Sí, sí. y son de harto color. Si tienen harto color significa que son demasiado venenosas. ¿Qué hacen estas ranitas? Lo que hacen es que tienen una proteína que se llama saxifilina, la misma del chorito, que atrapa alcaloides o compuestos que son tóxicos y los deja en la piel. Entonces, si llega un predador, que sé yo, una culebra, que sé yo, quiere comérselo, se lo va a poder comer, pero probablemente va a morir de la toxina que la tiene ahí. ¿Cómo lo tiene en la piel? Porque esta proteína capturó esa alcaloide o esa toxina y la puso en la piel, pero no es tóxica para la rana. Nosotros la encontramos la misma en los choritos. Entonces, los choritos quiere decir que tienen una capacidad también de defenderse frente a esta toxina y que potencialmente podría ser utilizada como biotecnología para poder mejorar los procesos de depuración, por ejemplo, para incluso poder encontrar poblaciones de chorito que son más resistentes a la toxina, por ejemplo. Entonces, y es la primera hallazgo que se encuentra después de las ranas en los choritos. Los choritos tienen la capacidad natural de hacerlo. Encontraron la forma, la vida siempre encuentra el camino. Es siempre sorprendente. Es sorprendente. Por no decir milagrosa. Que puede, Exacto. ¿ah? Sí. Me imagino que ustedes están enfrentados permanentemente a esos milagros, a esas sorpresas, a esas epifanías, como decías tú de laboratorio. A ver, estábamos diciendo una investigación, por decirlo, al servicio de una razón bien utilitaria, que es mejorar la producción de salmón por la defensa del medio ambiente, etc. Pero me acuerdo de leer un libro de Nuccio Ordine, un ensayista italiano, que se llama La utilidad de lo inútil. Y él decía ahí que a veces es muy importante el desarrollo de conocimientos inútiles, que a lo mejor en el momento no tienen un efecto inmediato. ¿Cómo se decide? Porque además los recursos no son infinitos, ¿no es cierto? ¿Cuán importante es la investigación de cosas que aparentemente son inútiles, que a lo mejor no tienen ningún efecto inmediato en la salmonicultura, en esto afuera? ¿Cómo se juega con eso? ¿Cómo lo ves tú? Lo inútil en la investigación, la importancia de lo inútil. Yo estaba pensando que lo inútil de pronto aparece por azar, más que dedicarle un tiempo a lo inútil, porque siempre trabajamos de una manera muy estrictamente apegada a los recursos y la investigación depende de las áreas. Ahora, en ciencia y tecnología, en ciencias biológicas es bastante cara. Hay que tener recursos para hacer cuestiones interesantes, entonces normalmente siempre lo planificamos en investigación útil, pero sí, en esa investigación útil a veces ocurren estos episodios de que aparecen los resultados inútiles. Y de resultados inútiles a veces pueden ir quedando apartados en el tintero, pero de pronto nos acordamos y volvemos a ese resultado inútil porque a lo mejor nos ayuda a entender o a explicar por qué otro proceso no está funcionando. Por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido, en que los malos resultados ayudan a explicar a veces procesos de por qué no está sucediendo antes. Yo, Cristian habló en un momento del tema de las vacunas con los salmones. Ese es un tema muy importante dentro de la salmonicultura en Chile. Es un temazo, diría yo. ¿Por qué razón? Porque las vacunas, según el concepto que tenemos de las vacunas que se aplican en poblaciones humanas o en producción animal mamífera, o incluso en aves, los aves y los mamíferos tienen un nivel de inmunidad similar. Están separados filogenéticamente, pero están en un nivel de complejidad similar. Entonces, si tú vacunas aves, si tú vacunas cerdos, puedes tener éxito como a nivel humano, ¿ya? Que siempre hay un nivel de no éxito, pero hay un alto porcentaje de... La vacuna es una aplicación sobre un organismo cuyo objetivo es producir respuestas secundarias mejoradas. Esto quiere decir que la segunda vez que te encuentras con el patógeno va a responder mejor que la primera. Es un poco el foco. Pero los peces, como tienen un sistema inicial, recién están desarrollando esta inmunidad adaptativa, no es tan sencillo que así ocurra. Entonces hay mucho debate. Se vacuna, se producen vacunas, pero hay mucho debate respecto de que realmente estas sean tan protectoras. Hay niveles de protección, pero no como en el mundo mamífero. Entonces, introduzco con esta historia porque en algún momento quisimos, en una tesis doctoral, llegar
aislar o caracterizar una célula que es muy importante para que funcione la inmunidad adaptativa, ya que son unas células que se llaman dendríticas y que en los peces no están muy bien caracterizadas. Hay algunos trabajos y nosotros intentamos hacer uno. Bueno, cuando nosotros, lo primero que descubrimos es la bajísima población, que uno espera que va a tener una población, pero son células muy baja población. Y luego cuando intentamos simular en el laboratorio este proceso, estas células son las que toman el antígeno, la cosa extraña, se lo presentan a los linfocitos para que se dispare la respuesta. Cuando simulamos esto in vitro, los linfocitos pueden dar distintas respuestas. Pueden activarse y generar lo que uno quiere, la inmunidad adaptativa. Pueden estimular otros procesos innatos, o los linfocitos se pueden volver tolerantes. Es decir, no reaccionan y toleran el patógeno. Ya. Bueno, lo que descubrimos es que cuando uno los estimula en esa línea, la principal tendencia es tolerar. Y ese era un pésimo resultado, porque nosotros decíamos, si nosotros estimulamos esto, vamos a lograr que las vacunas mejoren, y el propio sistema nos estaba diciendo que los peces, en esas instancias que estábamos nosotros evaluando, tienden a ser tolerantes. Y la tolerancia tiene múltiples explicaciones, porque también te permite sobrevivir. Tú puedes convivir con tu patógeno manteniéndolo atenuado, entonces no te mata, pero lo mantienes en el sistema. Es también una solución biológica, ¿ya? Pero esa es una parte de la historia en donde yo diría, no obtuvimos los resultados que esperábamos, pero sí nos permite otras explicaciones, o sí nos permite ahora explorar por otras rutas cómo podría hacer más eficiente ese sistema, esa vacunación, o dar señales para que otros también puedan profundizar en esos mecanismos e ir encontrando diversas soluciones. Te ayuda a buscar soluciones Bueno, distintas. ustedes mismos están mostrando que se abren siempre nuevos caminos, hay mucho por explorar, mucho por investigar, pero sabemos que los recursos son limitados. Y ahí me gustaría una mirada de ustedes desde las regiones como investigadores, en la región ustedes están en la punta de la investigación. ¿Cuáles son los desafíos, los problemas que tenemos? Porque hay que tener recursos y ustedes Sí. tienen que ser como gestores también de alguna manera, investigadores, pero además gestores, bueno, en tu caso como dice rectores, etcétera. ¿Cuáles son los grandes desafíos dónde estamos al debe en Chile en relación a otros países en este tema? Yo creo que en temas de investigación existen dos corrientes probablemente. Una corriente que se llama la science push y la market push, o sea, empujada por el mercado o empujada por la ciencia. Lo que tú hablabas al principio de investigar por curiosidad. De alguna forma la investigación por curiosidad está science push, o sea, desde la investigación aleatoria, qué sé yo. Me acuerdo que Ramón y Cajal, un investigador famoso Ramón y español, Cajal, qué sé sí. yo, decía que el azar afortunado es la fuente del conocimiento. Ajá. El azar afortunado, el azar es algo aleatorio. ¿Cómo va encima a ser afortunado? Entonces, Qué bonita esa expresión, en todo caso, el azar afortunado. y en realidad la entiendes yo la entendí cuando fui en el Museo del Prado en Madrid y me toca ver una de las preparaciones. Tú sabes que Ramón y Cajal lo que hacía era dibujar las neuronas. Y tenía una preparación en un microscopio rudimentario, o sea, con una óptica rudimentaria de la época, y él dibujaba las neuronas. Yo me acerco y miro la neurona, la preparación que él tenía, y no vi absolutamente nada. Y estaba el dibujo de él, que era espectacular, una neurona preciosa, qué sé yo, una obra de arte. Entonces la pregunta es, bueno, ¿él la vio o la imaginó? ¿No? O a lo mejor tuvo el azar afortunado que un día pudo verla, no lo sé. Pero a lo que voy es que una de las grandes que estamos al debe en regiones, sin duda, es tratar de capturar talento de investigación a nivel regional. O sea, evitar un poco tener la capacidad de absorber a investigadores. Hay muy buenos programas en regiones. La Universidad Católica acá tiene muy buenos programas de doctorado, la Universidad de Concepción también. Pero tratar de generar mecanismos en el cual podamos capturar los talentos. ¿Ya? Los talentos, así como en el fútbol existen, en ciencia también existen. Así como existen en las artes, en la música, también existen en ciencia. Seamos capaces de capturar estos talentos. Los Messi y los Mozart. Exacto. Necesitamos, ¿no? Necesitamos capturarlos en regiones. Necesitamos darles calidad de vida de regiones. Necesitamos también ser capaces de adaptar a generar un ecosistema en investigación que les permita vivir, estar con su familia y de alguna forma poder hacer investigación desde las regiones. Yo creo que ahí es donde estamos al debe. No basta con generar recursos a nivel regional, basta también con generar la masa crítica, estable en el tiempo,
para que estos investigadores jóvenes se sientan a gusto haciendo investigación en regiones. A esa misma pregunta, ¿qué respondes tú? Continuando tomando el recuerdo de Santiago Ramón y Cajal, hay una frase que parte hablando de que urge cultivar los campos y deriva con la idea que hay que cultivar los talentos que se pierden en la ignorancia. Y yo creo que eso es, o sea, eso es fundamental y parte por la formación de recursos humanos, algo que en esta universidad llamamos la formación de personas también, en que existen recursos. En Chile, si nos comparamos con América Latina, es un país que tiene programas de recursos en investigación y hay una preocupación estatal. Los que formamos parte de la academia y de la investigación, nos damos cuenta que faltan más recursos porque hemos llegado también a formar una masa crítica importante y no queremos que esos talentos se pierdan porque ya no se van a perder en la ignorancia. Tenemos un nivel de talentos cultos que pueden generar mucho más investigación, más conocimiento, más progreso, pero allí empezamos a limitar en los recursos, en las diferencias, en la distribución, en la relación de las grandes instituciones versus las instituciones más pequeñas, en los extremos, donde cuesta más que lleguen los recursos. Entonces, a veces el Estado deriva a los gobiernos regionales no siempre se enfocan en temas de investigación porque tienen múltiples preocupaciones. Entonces, pienso, y ya lo dije antes, que en el nivel que se ha llegado a invertir desde el Estado en Chile y desde sus diferentes fuentes de financiamiento, el capital humano que tenemos probablemente es el momento en que la industria empiece también a liderar con mayor energía el aporte a las investigaciones. ¿Y en esta línea hay algún modelo afuera de Chile, incluso a lo mejor en Latinoamérica, que vaya en esa línea que uno pudiera observar y a lo mejor replicar? O pudiera uno acercarse a eso? ¿Hay algún modelo afuera, algún país que lo haya hecho bien en esta línea, que ustedes conozcan? Bueno, en Chile los hubs están trabajando en estos hubs tecnológicos que también han venido apoyados por el Estado. Han estado trabajando en el vínculo, en la generación de empresas, en la aceleración de empresas para el apoyo al desarrollo industrial. Pero lo más importante que se hace en el extranjero y que se está haciendo en Chile es este encuentro entre los investigadores y los problemas de la industria, en donde cada vez son mayores y donde cada vez algunas industrias han empezado a hacer estas inversiones. Conozco el caso de Haptec, del cual forma parte la Universidad Católica junto con otras universidades, en donde están yendo a levantar los requerimientos en la industria. La industria dice, tenemos estas problemáticas, hemos tenido muy buenos resultados con la industria agroalimentaria y determinadas industrias han planteado, y las universidades que estamos formando parte del Haptec recibimos estos requerimientos y se concursan proyectos para resolverlos. Y esto ha sido muy interesante porque existe en la industria la idea de que a veces en la academia las cosas van lentas o no puede ir al ritmo que se desea, y se han hecho especialmente proyectos cortos para que vean que en 6 meses puede haber resultados. Y han dado éxito y han generado confianza, y entonces han ido en incremento los recursos de esta industria agroalimentaria, en este caso puntual del Haptec, que es como debe funcionar. Estos hubs deben también levantar los requerimientos de la industria para que la academia y la investigación que se realiza sea capaz de darle soluciones e ir desarrollando confianza. Que cuando se empieza a trabajar en esto, la industria tiene que confiar, porque también sabemos que la industria siempre quiere los resultados para ayer. Y eso es factible, pero hay que irlo trabajando, hay que ir desarrollando confianza, y yo creo que se está haciendo en Chile a través de los hubs, pero esperamos que esto se expanda, porque al expandirse va a haber mayor confianza y mayores recursos para que se pueda seguir aportando. Y Cristian, ¿agregar algo sobre este punto a lo mejor? Sí, yo creo que uno de los modelos que, por ejemplo, tenemos modelo europeo, por ejemplo, con centros de investigación. El gran problema que tenemos, creo yo, es que... ¿Modelo europeo? ¿Cuál modelo europeo? Por ejemplo, Max Planck, CSIC en España, por ejemplo, en el cual hay investigadores 100% dedicados a investigación y de centros financiados por el Estado, ¿ya? En Chile tenemos una mezcla de centros de investigación financiados por el Estado, pero el problema que tenemos ahora es que la proporción de
de nuevos doctorantes y programas de doctorado son mayores que la capacidad de la academia de absorber estos nuevos académicos, estos nuevos talentos, ¿ya? Y ahí es donde estamos al debe. Yo creo que como país hemos avanzado en generar mejores programas, de mejor calidad, qué sé yo, con mayor financiamiento, pero estamos al debe en ver cómo absorbemos toda esa masa crítica que estamos creando. España, Europa lo recibió haciendo centros en el cual eran 100% dedicados a esto, pero hay modelos mixtos también. Yo creo que deberíamos nosotros, dado que tenemos avanzar un modelo mixto en el cual hubiesen formas de que la universidad, a través de centros dentro de la universidad, pudiese absorber esta cantidad de investigadores importantes. Hay muchos investigadores que requieren contratos fijos, qué sé yo. Entonces es un tema que estamos al debe. Bueno, quiero agradecerte, Cristian, primero que te hayas desplazado desde Concepción acá, de la región a la región, para conversar sobre investigación desde las regiones, y también a ti, Luis Mercado y Cristian Gallardo en Aquí se piensa Chile. Muchas gracias, fue muy interesante por lo menos para mí esta conversación. Sí. Y nosotros nos encontramos, espero, en un próximo capítulo tan interesante como este en Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.